Buenas noches. Hay, por fin, un juez honesto ante la justicia. Esa es la posición que ocupa el actual presidente de la Corte Nacional y esa es la más importante referencia que se puede dar de su nuevo titular. Ciertamente no es única, es rara y desde luego escasa. Una buena señal para lo que ha sido hasta ahora un crítico desenlace. Hay quienes sostienen que de los peores. Yo creo que no. Hubo un momento en que se votó una corte completa y se puso otra. De hecho, ya en aquello se declaró una dictadura el presidente que lo hizo y luego se cayó. Y hubo otro en que la asamblea o congreso de entonces eligió una corte al margen de las reglas y hubo un presidente firme que impidió su posesión. Pero como la memoria es frágil y poca en este país, se tiende a comparar a la situación que ciertamente es grave como la peor. No lo es, pero puede terminar siéndolo si quien está ahora frente al timonel de la Corte Nacional no desarrolla acciones urgentes y drásticas acompañadas de la sociedad que debe apoyarlo y los poderes del Estado con los cuales debe coordinar para que lo que todos reclamamos, incluidos nosotros, tenga éxito. Es decir, debemos dejar de ser espectadores y seguir siendo en estos protagonistas. A corto plazo, mucho de eso se juega en esta coyuntura que tiene que ver con la nueva terna para reemplazar a la suplente que quedó vacante del Consejo de la Judicatura, según lo recuerda Diego Borja de TC Televisión. El presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, remitió oficialmente la terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que se designe a quien asumirá como autoridad suplente en la presidencia del Consejo de la Judicatura. La terna está conformada por Mercedes Caicedo, Óscar Chamorro y Mayra Morejón. Ahora el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberá verificar los requisitos, abrir la etapa de impugnación ciudadana y avanzar en el proceso de designación conforme a sus competencias constitucionales. Este paso es clave para evitar un vacío en la conducción administrativa de la función judicial, en un momento en el que el sistema enfrenta evaluaciones, procesos disciplinarios, decisiones de alto impacto institucional y hasta el juicio político a su máxima autoridad, Mario Godoy. Es muy importante porque tienen que seguirse realizando todas las diligencias que está a cargo del Consejo de la Judicatura, como el concurso para jueces de la Corte Nacional, jueces de Corte Provincial, fiscales, el análisis de evaluación de los notarios, los jueces constitucionales. Todo ello tiene a cargo el Consejo de la Judicatura y que por este impasse no ha podido seguir adelante. Pues también se confirmó que el próximo 18 de febrero se abrirá oficialmente la convocatoria para el concurso público de designación del nuevo fiscal general del Estado. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. En 13 diseñamos y fabricamos mobiliario que transforma espacios en experiencias. Acompañamos a nuestros clientes desde el concepto hasta la ejecución final, cuidando cada detalle, ya sea en entornos corporativos o residenciales. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Pa, te envié el dinero a tu cuenta. Confirma que ya lo recibiste. ¡El dinero! ¡Ya está en mi cuenta del Banco Bolivariano! Con Banco Bolivariano recibes tus giros cómodamente a tu cuenta. No más filas eternas.
El reto de nominar una terna para completar el Consejo de la Judicatura es apenas uno de los que tiene el presidente de la Corte Nacional, nuestro invitado esta noche. Sobre otro le pregunté recién en sus declaraciones para Del Día a la Noche por Radio Centro, de 17 a 19 horas. ¿Va a tomar usted la iniciativa de una reforma judicial? ¿A qué plazo primero? ¿Y tiene ya un borrador esquemático de en dónde como tema preferente se quisiera concentrar? Sí, yo voy a proponer en el menor tiempo posible, estimo en el transcurso del próximo mes, a que se trate en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia temáticas de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, por ejemplo, si es que obviamente cabe aquello en este ámbito de la reforma legal, por ejemplo, esta potestad del gobierno, del Consejo de la Judicatura, no solo en el ámbito administrativo, sino también de gobierno, hace que definitivamente haya un choque de trenes, como se ha denominado, entre Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, y finalmente me parece que no hace bien a la fluidez, a la transparencia que debe haber en la administración de justicia. Menudo reto. De eso y más hablaremos en los próximos 60 minutos con Marco Rodríguez Ruiz, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. En vísperas de un feriado tenemos que trabajar. Domingo y lunes no tendremos programa. Volvemos el día martes con Martín Cucalón, jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, sobre un tema que sigue preocupando a la mayor ciudad del país. El de este presidente, este funcionario, preocupa en cambio a todo el país. El doctor Marco Rodríguez Ruiz tiene 54 años, un hijo. Es presidente de la Corte Nacional, como dije, fue presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, ha sido juez de la Corte Nacional desde el 2020, docente invitado en el IAEN, profesor de varias universidades, antes juez de la Sala de lo Penal, presidente de la Corte Provincial, también de la Justicia, vocal del Tribunal Penal. Bueno, si sigo por allí no termino. En cuanto a sus títulos: diplomado superior sobre crimen organizado transnacional, doctor en Derecho, PhD, magíster en Derecho Civil y Procesal Civil, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, magíster en Derecho, Convención de Derecho del Mercado y diplomado superior en Derecho Económico, aparte de lo que es doctor en Jurisprudencia, abogado de los Tribunales de la República desde 1998. Gracias por su tiempo y por aceptar la invitación. Empecemos definiendo cómo se siente usted en la Corte Nacional y de timonel de la justicia al cabo de apenas 2 o 3 semanas en la función. Carlos, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, es un cambio, si se quiere, radical entre lo eminentemente jurisdiccional que corresponde como juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia
y desde hace justo ahora prácticamente un mes asumir las funciones de presidente encargado de esta alta corte, en donde hay también, por supuesto, sobre todo un ámbito administrativo al que hay que resolverlo y trabajarlo. ¿Por qué aceptó? Bueno, no fue planeado, no fue planificado, fue más bien consensuado entre una buena parte de colegas de la Corte Nacional de Justicia, frente también a la renuncia de mi antecesor, el doctor José Swing. Se debía nombrar un nuevo presidente o presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia. Sí tiene claro que con una trayectoria hasta ahora impoluta puede terminar su carrera con una que no lo sea o termine siendo manchada. Sí es un reto aquello, ¿no? Entonces hay que trabajar de manera denodada todos los días con base a la integridad y también a la eficiencia, proponiendo, por ejemplo, como he dicho desde un primer momento, el fortalecimiento de la independencia judicial, liderando temas de reforma legal y también siendo un canal con las otras instituciones del Estado a fin de que se pueda coadyuvar para que máximo a fines de este año haya una Corte Nacional de Justicia con jueces y con jueces titulares. Y atreviéndose a decisiones muy audaces, como la que acaba de tomar en las últimas horas, de enviar tan pronto, le mandó un requerimiento de una nueva terna para completar el Consejo de la Judicatura, el CPCCS. ¿Por qué lo hizo enseguida, aunque dentro del término de 10 días que tenía para eso y no esperó? Bueno, fundamentalmente porque el Consejo de la Judicatura está en zozobra. Hay un vocal, Damián Larco, como presidente temporal de ese organismo administrativo. La señora Alexandra Vizasís está bajo el estatus de inhabilitada. Yo no tengo absolutamente nada contra ninguno de los mencionados, sino que esa es la realidad. Frente a ese panorama en el que no he podido en este mes reunirme una sola vez con ningún vocal, ni con el presidente actual del Consejo de la Judicatura todavía en funciones, se me hizo imperioso enviar una terna de manera rápida, urgente, al Consejo de Participación Ciudadana. Hay mucho que preguntar todavía sobre esto, pero permítanme antes recordarles dos cosas. Los medios por los cuales nos pueden seguir y ver, y de hecho lo están haciendo: Facebook y YouTube de Carlos Vera, Extreme, Canal 15 o 709, DirecTV, Canal 194 de Manavisión. Ayer por fin el audio mejoró, gracias a Dios. Una vez, ¿a quién tengo que agradecer? Gracias. RTU en estas dos cableras y todas las demás del país, debido a lo que llegamos a cerca de 40,000 hogares que se conectan en promedio todas las noches, 10,000 más por radios, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen también para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM, en Manabí, La Bonita del centro del país, 89.3 FM también, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos. Mañana, de 8 a 9, Félix Narváez en Radio Sucesos. Y a las 13 horas, no se pierdan el debate de Centro Digital que empieza tratando la situación del alcalde de Guayaquil, luego el juicio político a Godoy, después la crisis de la salud que permanece todavía en el país y una cuestión adicional. Para poner en contexto lo que acabamos de tratar con el presidente de la Corte Nacional, este es el antecedente en que sesionó de urgencia y a medianoche el CPCCS para hacer el requerimiento de una nueva terna a la Corte Nacional. En sesión extraordinaria y de forma virtual, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solicitó este martes al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, que remita la terna para designar al vocal suplente del titular del Consejo de la Judicatura. La resolución fue aprobada con votos de los consejeros Andrés Fantoni, Yasmín Enríquez, Joana Verde Soto, David Rosero y Roberto Gilbert.
que respondieron de forma favorable a la solicitud del director del Consejo de la Judicatura, Jorge Maruri, para solicitar la terna y prevenir una cefalía en el organismo. Nos corresponde, según la normativa, es activar el mecanismo de selección según lo establecido en el artículo 12 del reglamento de la selección de vocales del Consejo de la Judicatura. Este pleno está dando cumplimiento a lo solicitado por el representante legal, judicial y extrajudicial, no solamente del Consejo de la Judicatura, sino de la función judicial. La consejera Piedad Cuarán votó en contra y Nicole Bonifaz se abstuvo. Así, el Consejo de Participación se activó de inmediato ante el impedimento para ejercer el cargo de la vocal suplente Alexandra Villasís. Televistazo consultó al presidente de la Corte sobre la resolución del Consejo de Participación y si remitirá la terna, pero no contestó hasta el cierre de este reportaje. Contestó con hechos anoche. El reportaje era de Paul Romero, para reconocerlo. Dale crédito. Y Ecoavisa, ¿verdad? Le paso mi solidaridad a Paul, por los ataques que te he hecho. Es que es Patiño, no es Raúl, es Ricardo Patiño. Digresión aparte. Contestó con hechos ayer el doctor Rodríguez. Informó que la terna está integrada por Mercedes Caicedo Aldaz, juez de la Corte Nacional, Óscar Chamorro González, juez provincial, y aquí dice María Morejón Villavicencio, otros dicen Mayra Morejón Villavicencio, que es funcionaria pública. ¿Por qué esa selección, doctor? Bueno, a los tres ternados les tienen un hilo conductor que es sin duda la integridad. Y con los tres he hablado y han sido enfáticos en manifestar que respetarán el principio de independencia, en este caso interna, y entre Consejo de la Judicatura y Corte Nacional de Justicia, función judicial, obviamente bajo el principio de la cooperación. ¿Por qué, y yo lo di a conocer anoche, usted llamó al juez Carlos Serrano, se comunicó, le escribió, no sé por qué vía lo hizo, para que también integre la terna y conoce el motivo por el cual él se negó? Carlos Serrano, juez de anticorrupción, por si acaso. Yo hablo de Carlos Serrano como si todo el mundo supiera quién es. Recuerdo que en el pasado Carlos Serrano era funcionario de Saeta o de SAN. Bueno, yo no lo hice para exteriorizar ni que esto sea una noticia nacional. Si usted no me contó, yo me enteré. Sino más bien me pareció que su nombre, dada la actual o el actual momento histórico judicial, podría contribuir también para ese afán de fortalecer la independencia judicial. Hablé telefónicamente por 2 ocasiones con él. Estaba un poco indeciso, me pidió un poco de tiempo y no podía de ninguna manera presionarlo, inclusive porque está, claro, bajo un estatus de víctima, entonces no insistí tampoco. ¿Eso no lo inhabilitaba en el caso de que lo hubieran puesto usted y escogido? Bueno, no sé si lo hubieran escogido, pero puesto usted, ¿no lo inhabilitaba? No, para ¿Estar buscando asilo en los Estados Unidos? Para nada, no está dentro de las prohibiciones. ¿Podía haber regresado al país? Sí, porque él, de lo que conozco, no tiene ninguna prohibición de salida del país, más bien de manera voluntaria se ha exilado en algún otro país. ¿Y le explicó el motivo de su excusa? Bueno, que tenía que consultar con su familia, que le cogió un poco de sorpresa, que no se esperaba. En todo caso, me manifestó posteriormente vía escritural que está muy agradecido por haberle tomado en cuenta y que en ese sentido también se sintió cobijado bajo ese respaldo de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Antes yo creo que usted ya le había expresado su solidaridad a él. Sí. Usted se la expresó, ¿verdad? Así ¿O fue es. swing? ¿Usted fue? Yo fui. Bueno, hubo un comunicado primero de la Corte Nacional de Justicia en donde se expresó un respaldo, todavía estaba el doctor José Swing como presidente encargado, y luego yo también
vía en oral, cuando tomé posesión del cargo de presidente encargado, también manifesté ese respaldo al juez Carlos Serrano. Me parece inteligente, balanceada y audaz su propuesta que celebro. Comprendo, lamento que él se haya excusado. Ahora, lo de Mercedes Caicedo lo entiendo. Ustedes fueron parte de un tribunal célebre en donde pudieron trabajar varios días sin parar, creo que fueron 28, para impedir que el caso Metástasis prescriba, entre otras cosas. Pero algunas objeciones son que es demasiado joven, tiene 39 años, y que le falta experiencia todavía, aunque le sobra a esta señora valentía. ¿Por qué se animó? Bueno, en el caso de la jueza nacional Mercedes Caicedo, aparte de su integridad, su alto conocimiento, tiene también una dilatada experiencia, más de 15 años como jueza y al menos ya 4 o 5 años como jueza de primer nivel, tribunal penal, y al menos 4 o 5 años ya en la Corte Nacional de Justicia. Eso demuestra también que a pesar de ser joven, pero tiene también una dilatada experiencia. Doctor Rodríguez, si usted la pone primero, demuestra que de las 3 es su máxima recomendación para que el CPCCS la elija, aunque no tiene esa obligación necesariamente. Bueno, los 3 ternados, como manifestaba, tienen amplia trayectoria, conocimiento, experiencia, integridad, que es muy importante. Y en el caso de la jueza nacional Mercedes Caicedo, avala también un sinnúmero de juicios, de casos en Corte Nacional, en casos de fuero, en los que ha demostrado, aparte de todos esos atributos, valentía para afrontar casos tan delicados de connotación nacional. Más sobre todas las implicaciones que tiene la nominación y selección de esta terna, que en este momento es un tiempo crucial para ese giro pivotal que parece darle Marco Rodríguez a la justicia cuando volvamos. Un juez honesto frente a la Corte Nacional abre caminos hacia la depuración y la dignificación de la justicia. Con sus acciones y el acompañamiento de todas las funciones del Estado, la misión no será imposible. El resto depende del poder ciudadano. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ponte pilas con tu casa propia. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Somos Euroblinds, la fábrica de cortinas, persianas y toldos más moderna y tecnificada del país. La tecnología, la calidad de los componentes y la variedad de tejidos forman parte de nuestra propuesta de valor hacia cada cliente. Contamos con una amplia gama de modelos de protección solar interior y exterior, desde cortinas Euroroller, Eurodrapery, Eurocell y hasta toldos Eurosonlux y Euromax. Puedes elegir un accionamiento manual o dar el siguiente paso con sistemas motorizados que te permiten controlar tus cortinas desde tu teléfono, control remoto o mediante automatización inteligente. Además, nuestros tejidos están libres de sustancias tóxicas y cuentan con certificaciones internacionales, priorizando siempre la salud. Euroblinds, presente en los mejores proyectos del país. Contáctanos ya.
Vera a su manera, crítico e independiente. One Plus, Canal 14, el canal que nos pone en reprisa al día siguiente, 6 de la mañana, en ese número 14, en las 4 cableras que lo reproducen allí, CNT, Extremes, Claro TV y NetLife. En Zapping, en cambio, lo hace por canal 121. El canal de YouTube, Ecuador en Vivo TV, lo sube apenas concluye. En Imbaburi Carcha, Alborada 90.3 FM. Hacen también el reprise al día siguiente, pero a las 6:30 de la mañana. Y de hace 3 semanas estamos ya en Ecotel TV, también en sus medios convencionales y plataformas para Loja. A la situación que estamos tratando de la terna con el presidente de la Corte Nacional nos llevó esta circunstancia que reseña Jacqueline Rodas de Coavisa. El juez Marco Rodríguez, que encabezaba la terna de la Corte Nacional de Justicia para presidir el Consejo de la Judicatura, renunció a esa postulación. El magistrado explicó su renuncia en una carta donde pone en evidencia los últimos movimientos. Primero, cuestiona que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encargado de elegir a esa autoridad, inhabilitó a Edison Toro Calderón como candidato de la terna de la Corte, antes de la fase donde se revisan las prohibiciones para su participación. Tras esa jugada, completaron la terna, incluyendo a Mario Godoy. El 27 de junio, el presidente de la Corte, en una entrevista con Televisazo, desconoció a Godoy. No, yo no he escuchado ese nombre desde los compañeros. O sea, candidato suyo no es. ¿No? Ahora, con la renuncia de Rodríguez, la terna nuevamente quedó incompleta y tienen que elegir su reemplazo. Por eso, este viernes a las 10 de la mañana, el Consejo de Participación Ciudadana sesionará para atender esa novedad. Por esto, el magistrado se retira, porque desde su óptica jurídica no garantiza que en esta designación primen parámetros de méritos, experiencia y conocimiento. Disculpas con Jacqueline Rodas. Evidentemente me equivoqué. Es que ha cambiado de voz ahora. Es un reporte de Diego Cuenca. Perdón. Y viene a colación para preguntarle, señor presidente, si no hay el riesgo de que pase ahora lo mismo, de que alguien se excuse por el manoseo que se pretendió hacer por entonces de esa terna, al cual usted no se prestó y renunció. Bueno, espero que en esta ocasión haya más prolijidad, más rigurosidad por parte del Consejo de Participación Ciudadana en todo este proceso de designación para vocal suplente para el Consejo de la Judicatura, desde la terna de la Corte Nacional de Justicia. En ese sentido, que se observe a cabalidad el reglamento respectivo expedido por el propio Consejo de Participación Ciudadana. Haya una puerta para la impugnación que, desde mi punto de vista, tiene que ser evacuado en audiencias orales y públicas, y no que una comisión técnica las deseche, porque así además se devela con mucha más rigurosidad de la integridad, por ejemplo, de los ternados, y luego, por supuesto, que el que mejor exponga sus planes, en fin, de ejecución sea el elegido. En este punto quiero hacer una pequeñísima digresión. Sí. Sé que la señora Alexandra Villasís ha presentado una acción de protección y entonces también quiero ser enfático en manifestar que como hombre de derecho y más aún, por supuesto, como presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, estaré atento a lo que la justicia constitucional decida y acataré la decisión de que se asume en esa acción de protección. Qué bueno que lo menciona. Hablemos de las dos eventualidades. Que desechen la orden de protección, no pasa nada, el proceso sigue en el CPCS. Si la aceptan, ¿cuál es la consecuencia jurídica? Bueno, si se acepta esa acción de protección, hay, por alguna vulneración de derecho constitucional, habría que ver qué se determina, ¿no? Porque entiendo que también habría presentado medidas cautelares, que eso podría, si es que se acepta que eso podría paralizar este proceso de designación de vocal suplente. Pero la culpa la tiene usted, porque sin que, mejor dicho, tras que ella haya resuelto su inhabilidad, porque estaba inhabilitada, ¿ya?
queda inhabilitada y el CPCS manda el requerimiento a la Corte Nacional y usted le manda así a la terna. ¿Por qué no esperó que ella resuelva su inhabilidad? Precisamente por lo que anotaba al principio de esta entrevista, prácticamente desde mi punto de vista el Consejo de la Judicatura en acefalía. Está el vocal Damián Larco como presidente temporal de ese Consejo de la Judicatura, cuando es deviene de, o su fuente es la terna del Ejecutivo, cuando tiene que presidir el Consejo de la Judicatura de la fuente de la Corte Nacional de Justicia, de su presidente en este caso. Y en ese sentido no he podido, reitero también, me parece importante remarcar que no he podido ni siquiera reunirme con ningún vocal, menos aún con el presidente actual del Consejo de la Judicatura, que como todos la ciudadanía conoce, está en un proceso de juicio político y no se sabe todavía el epílogo inclusive. Ya, pero aquí hay otro elemento. Aunque sea subsanada, como dicen, la inhabilidad de la doctora Villasís, ese subsanamiento no se registra sino al cabo de un mes. Entonces, resuelto su problema, pero no está ella habilitada jurídicamente, entonces el procedimiento en el CPCS debería seguir, ¿o no? A ver, eso finalmente lo tendrá que decidir, en este caso, la justicia constitucional. Lo que también debe estar clara a la ciudadanía es que la Corte Nacional de Justicia, la presidencia, no ha emitido acto administrativo alguno, ni siquiera tiene atribución al respecto. Si no estoy mal, fue el Ministerio del Trabajo el que emitió ese acto administrativo. Ya, entonces, si por esta circunstancia que acabo de mencionar, el CPCS sigue el proceso, diciendo o citando el argumento jurídico que acabo de dar, subsanó la inhabilidad, pero no está registrado jurídicamente resuelta, no es válida todavía, quieren poner una acción extraordinaria de protección, que la pongan, nosotros seguimos. ¿Eso es? De lo que entiendo, el momento en que se iba a posesionar la señora Villasís para ejercer la presidencia del Consejo de la Judicatura por licencia del actual presidente, habría surgido esta inhabilidad. Entonces ahí el director general, como representante del Consejo de la Judicatura, determina esa inhabilidad, envía ese comunicado al Consejo de Participación Ciudadana y claro, se genera todo el mecanismo. Ya. Ahora veamos el otro evento. El CPCS se sigue, ya sea porque la acción de protección es descartada o porque siendo aceptada considera que no siendo regular o válida debe continuar. Y escoge uno de los tres de su terna. Por venir de la fuente original de la cual debe proceder el nuevo presidente de la Corte de Justicia, el que escojan de esos tres, ¿pasa a ser el nuevo presidente de la Corte de Justicia? Sí, desde mi punto de vista sí debería ocurrir. Hay otra interpretación que he oído inclusive en este programa, que se debería tratar con una nueva terna para el presidente titular. Exacto. Pero bajo esta tesis, más bien es el vocal suplente o la vocal suplente quien asumiría en caso de ausencia definitiva la presidencia del Consejo de la Judicatura hasta el 2031. ¿En caso de ausencia definitiva de quién? En este caso, si es que ocurre, por ejemplo, que se le cese al presidente actual del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, en el juicio político. O si él renuncia. O si él renuncia, claro está. ¿Usted cree que debe irse por cualquiera de las dos vías? Bueno, como yo manifesté en una entrevista en Teleamazonas con Milton Pérez, definitivamente se quebrantó el principio de confianza entre la función judicial y el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. En esas circunstancias es que no hemos podido ni siquiera articular una reunión de trabajo. Que lo diga usted sin serlo, es casi una sentencia. Cuando lo dijo el presidente de una manera muy delicada pero clara, le recomendaba renunciar, tuvo la cachaza de decir,
Esa es la palabra que lo iba a evaluar. Cuando volvamos, la integración del Consejo Consultivo de la Corte Nacional con expresidentes de ese organismo que acaba de constituir el doctor Marco Rodríguez. Un juez honesto frente a la Corte Nacional abre caminos hacia la depuración y la dignificación de la justicia. Con sus acciones y el acompañamiento de todas las funciones del Estado, la misión no será imposible. El resto depende del poder ciudadano. Febrero es el mes de la cercanía, de los que están, incluso cuando están lejos. Mandar un giro es más que un regalo, es una forma de decir, estoy contigo. Pa, te envié el dinero a tu cuenta. Confirma que ya lo recibiste. Hola, mijo, ¿cómo estás? Sí, vi la notificación del giro. El dinero ya está en mi cuenta del Banco Bolivariano. Chévere, ahora te voy a mostrar mi nueva oficina. Porque hay lazos que no entienden de distancias. Con Banco Bolivariano recibes tus giros cómodamente a tu cuenta. No más filas eternas. En 13 diseñamos y fabricamos mobiliario que transforma espacios en experiencias. Cada proyecto nace del equilibrio entre funcionalidad, estética y calidad, creando interiores que reflejan identidad, confort y estilo atemporal. Acompañamos a nuestros clientes desde el concepto hasta la ejecución final, cuidando cada detalle, ya sea en entornos corporativos o residenciales. Vera a su manera, crítico e independiente. El héroe de Copa Davis del 67 habla de los jóvenes que acaban de ganarle a Australia. Se impuso la experiencia. Miguel Olvera evoca el gran triunfo ante Estados Unidos. Fue la estrategia de juego. Figuras del tenis preguntan al gran maestro. ¿Qué opina del tenis en cuanto a ser un deporte que lo forma? ¿Qué le faltó a Miguelito Olvera para llegar a la cima del tenis mundial? ¿Cuál cree que ha sido la clave para el éxito de Ecuador en Copa Davis? Su biógrafo, Gonzalo Zurita. ¿Cuánto usted ha aprendido de los estudiantes? Carlos Vera cumple, tras 51 años de oficio, su sueño de entrevistar a Miguel Olvera. Y fue el primer triunfo deportivo por el cual yo lloré en 1967. 88 años, activo y lúcido, Miguel Olvera comparte reflexiones y lecciones. La propia disciplina es lo que me ha acompañado a mí. Entrevista veraz, de extensa duración, con una gloria viva del tenis. Miguel Olvera, sábado 22 horas por Facebook y YouTube de Carlos Vera, Video TV Extra en Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Ese programa dura hora y cuarto, no se lo pierdan, porque vale la pena. Y si no lo ven, ustedes pierden. Perdón que se los diga sin ninguna modestia, y es por el invitado, no por nada más. Macro Digital nos pone en 16.478 hogares de los Estados Unidos, según la métrica del miércoles pasado, en que hablamos de la casa del alcalde de Guayaquil con el penalista Carlos Luis Sánchez Gaete. Ahí tienen la medición. Aparte de eso, en España, por Hispasat, ya en 23 de 24 provincias del Ecuador, en una cablera de Colombia, en otra de Perú, que es Zapping, canal 129, 5 países, 148 cableras en total. Aquí está lo que decía hace un rato que reseñó Jacqueline Rodas de una iniciativa formidable que tuvo ayer el presidente de la Corte Nacional, algo así como tenía antes el Ministerio de Relaciones Exteriores, que una Junta Consultiva de Relaciones Exteriores. Esta es una Junta Consultiva
de expresidentes de la Corte Nacional. La mañana de este jueves se reunieron 8 expresidentes de la Corte Nacional de Justicia y de la Corte Suprema, que conformarán el Consejo Consultivo, por petición del actual titular Marco Rodríguez. Estuvieron Armando Bermeo Castillo, Paulina Aguirre, Gustavo Medina, Iván Saquicela y José Swing. De forma virtual asistieron Jaime Velasco, Roberto Gómez Mera y Carlos Solórzano Constantine. Firmaron un acta de compromiso. Prevén elaborar estatutos y reunirse periódicamente. Algunos de los asistentes informaron a Televistazo que hablaron de la necesidad de cambios en la función judicial, de la intromisión en la independencia judicial y de posibles reformas legales y constitucionales para modificar la estructura de la justicia y su sistema. La Corte Nacional ha sido parte de la crisis judicial que al momento vive el país, con un presidente del Consejo de la Judicatura envuelto en graves acusaciones y en medio de un juicio político, Mario Godoy, nombre que salió de ahí. Una presidenta alterna, Alexandra Villasís, que no puede ejercer funciones porque sorpresivamente le apareció un impedimento laboral, y un Consejo de Participación que le pide al actual presidente de la Corte, Marco Rodríguez, que envíe una nueva terna. En esas circunstancias, se busca el respaldo de este Consejo Consultivo, que según un boletín emitido por la Corte, brindará opinión técnica y recomendaciones a solicitud del presidente. Su creación deberá ser aprobada por el Pleno. Celebro el apoyo que esos expresidentes de la Corte Nacional dan a esta coyuntura y a este presidente por esas circunstancias, aún de aquellos que yo creo que nunca debieron haber llegado ahí. Un éxito su convocatoria. Ahora, ¿cómo va a conseguir que sea un éxito los resultados? Eso precisamente es lo que se debe generar con una hoja de ruta específica. Fue la génesis, fue el nacimiento de este Consejo Consultivo conformado por expresidentes de Corte Nacional y Corte Suprema. Se firmó una acta de creación mínima y luego el segundo paso será tratarlo en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué el Pleno tiene que aprobar eso? Para que dé más fortaleza y entonces se coadyuve de mejor manera hacia la creación de este Consejo Consultivo. Una segunda cuestión que usted entenderá. ¿Recursos para eso? ¿O van a sacar de donde no les alcanza a todos? 2 o 3 personas para eso. ¿Con qué frecuencia se reunirán? Para que no sea para la foto como es ahora, sino para los resultados. Recursos muy complejo, no se debería o se trataría de canalizar aquello con el Consejo de la Judicatura. Este es el órgano administrativo que tiene los recursos. ¿Es usted quien nos pide al Ministerio de Economía? No, es del Consejo de la Judicatura. ¿Usted no se puede dirigir al Ministerio de Economía diciéndole, en esta circunstancia de crisis se crea una instancia que nos va a ayudar a salir de ella? Por favor, pongan este recurso adicional. No tiene esa atribución. Lo que se puede es coadyuvar en conjunto con el Consejo de la Judicatura, sus vocales y el presidente. Sí, eventualmente podría el presidente de la Corte Nacional de Justicia o la presidenta recurrir al Ministerio de Economía en este caso y pedir recursos. Pero esa es más bien atribución del Consejo de la Judicatura. ¿Frecuencia de la reunión de esa instancia? Se planteó como primera alternativa al menos una vez cada mes y medio. Lo primero que se va a tratar en la siguiente convocatoria es generar ya algún bosquejo de reformas legales al Código Orgánico de la Función Judicial. No es cualquier cosa lo que hablan ahí. Código Orgánico de la Función Judicial y eventualmente hasta reformas constitucionales. Este segundo escenario es más complejo, ¿no? Porque, claro, se trataría ahí de poder generar alguna reforma constitucional que eso ya es más difícil, ¿no? La reforma legal se podría trabajarlo con proyectos de ley reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial y quizás aquello sea más factible. Tenemos otros 2 aspectos de los que se propuso, apenas asumió su nueva función, el doctor Marco Rodríguez Ruiz en una tarea ciclópea, pero como estoy reiterando en el programa, no imposible, cuando volvamos. Un juez honesto frente a la Corte Nacional abre caminos hacia la depuración y la dignificación de la justicia, con sus acciones y el acompañamiento de todas las funciones del Estado.
la misión no será imposible. El resto depende del poder ciudadano. Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Dile que llore todo lo que tenga que llorar. No le pides que sea fuerte, es normal tener miedo. Que viva su vida normal, que no piense en esa enfermedad. Dile que es bonita en todos los aspectos de su vida. Siempre vas a estar con una persona quien te apoye. Dile que no se rinda, que en esta vida todo se puede. No hay nada mejor que saber que no estamos solos. Creo que las mejores palabras que le pueden decir a alguien es: estoy aquí para escucharte, para que te quejes cuando algo no te gusta, incluso cuando te sientes bien. Dile, te esperamos en casa. Si hemos pasado peores cosas, pues este tratamiento también lo tienes que terminar. Dile que la vida no se acaba aquí, vamos a seguir guerreando. Ponte pilas con tu casa propia. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube este programa una hora antes de su emisión oficial, es decir, lo hace a las 21 horas. El único autorizado para eso en todas las plataformas, medios y aplicaciones que ustedes ven en su pantalla. Y grabamos en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Cuando asumió su función, el presidente de la Corte Nacional enunció algunos de sus propósitos así. Jamás estar supeditado a ningún otro poder del Estado, tampoco de ninguna manera al Consejo de la Judicatura, al órgano administrativo. Que ningún juez, ninguna jueza de la patria tenga miedo, tenga temor, sino que obedezca únicamente a la Constitución, a la ley y a tratados internacionales de derechos humanos. Quiero expresar mi solidaridad con el juez Serrano y que en ese sentido tiene que manifestarse siempre el juez valiente y apegado a derecho. Deliberadamente recordamos esta última parte a la cual ya nos referimos. Vamos a la anterior. ¿Cómo va usted a conseguir que una función, una institución tan carente de recursos y saboteada por presiones no esté jamás supeditada, según dice ahí, a ningún otro poder del Estado? Bueno, esta propuesta va dirigida a que se debe actuar bajo el principio de colaboración, bajo la égida de la coordinación, como usted lo ha manifestado, con otros poderes del Estado. En el caso de los recursos económicos, definitivamente le corresponde al Ejecutivo. Entonces, me parece que es un reto también para el gobierno actual generar ser un promotor de la reforma judicial
con los recursos que demande todo el andamiaje judicial. ¿Cuál es la delgada línea o qué divide como delgada línea la diferencia entre colaboración y compromiso o entre colaboración y sometimiento? Precisamente que se respete la independencia judicial. ¿Diciéndolo simplemente? Que no haya injerencia en las decisiones jurisdiccionales. ¿Enunciándolo simplemente? ¿Proclamándolo simplemente? Más bien denunciándolo si es que no hay otra alternativa, ¿no? Y más bien demandando entonces bajo colaboración, tampoco exigencias. El dinero, por ejemplo, se necesita seguramente ingente cantidad de dinero para los procesos de selección de jueces constitucionales, de la Corte Nacional, del Banco de Elegibles, y para todo eso se requiere coordinar actividades con el Ejecutivo, reformas legales con el Legislativo y todo el ámbito administrativo con el Consejo de la Judicatura. De esos temas y otros le pregunté en la primera entrevista que concedió nuestro invitado, a la cual me referiré en la última parte del programa, cuando volvamos. Un juez honesto frente a la Corte Nacional abre caminos hacia la depuración y la dignificación de la justicia. Con sus acciones y el acompañamiento de todas las funciones del Estado, la misión no será imposible. El resto depende del poder ciudadano. Febrero es el mes de la cercanía, de los que están, incluso cuando están lejos. Mandar un giro es más que un regalo, es una forma de decir, estoy contigo. Pa, te envié el dinero a tu cuenta. Confirma que ya lo recibiste. Hola, mijo, ¿cómo estás? Sí, vi la notificación del giro. El dinero ya está en mi cuenta del Banco Bolivariano. Chévere, ahora te voy a mostrar mi nueva oficina. Porque hay lazos que no entienden de distancias. Con Banco Bolivariano recibes tus giros cómodamente a tu cuenta. No más filas eternas. Vera a su manera, crítico e independiente. En la primera entrevista que concedió el presidente de la Corte Nacional, este aspecto me llamó la atención. Usted habló de un tema que me llamó la atención en la justicia. Vamos a democratizar la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo me refería sobre todo a los espacios en los que tiene ámbito la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Desde mi punto de vista, sin que ni de lejos esto suponga criticar ni cuestionar anteriores administraciones, no se trata de aquello. Desde mi arista voy a proponer y propugnar que espacios como los de comunicación, por ejemplo, se trabaje con el principio de objetividad y todos los magistrados, todas las magistradas tengan el mismo espacio, la misma relevancia a sus actividades. Más allá de lo dicho, entonces y ahora, ¿qué le queda por compartir y contarnos de sus planes y prioridades? Bueno, entonces está lo del fortalecimiento de la independencia interna y externa, promover reforma legal sobre todo, y un tercer aspecto, coadyuvar, ser un canal efectivo, si se quiere, entre la Corte Nacional de Justicia, la función judicial y el Consejo de la Judicatura, para que
se realice lo más pronto posible los concursos de jueces de Corte Nacional de Justicia, jueces constitucionales, jueces de banco de elegibles. Recordemos, Carlos, que en menos de un año, ya en enero del 2027, la Corte Nacional de Justicia va a estar únicamente con, si no me equivoco, 5 o 6 jueces titulares. Sí. Entonces, y claro, ya ni siquiera habría cómo recurrir a las cortes provinciales, porque las cortes provinciales también están con un déficit de jueces impresionante y así sucesivamente. Entonces urge un concurso de jueces y con jueces nacionales titulares para que se conforme una Corte Nacional de Justicia el próximo año. ¿Su periodo vence cuándo? El 26 de enero de 2027, en 11 meses. Y ahí inevitablemente tiene que irse, aunque siga como presidente de la Corte. Así es. Cumplo 9 años ya en la Corte Nacional de Justicia desde el 2018 y eso es inexorable. Doctor, gracias por su tiempo y gracias por su valentía. Se requiere mucha para enfrentar esta función, esta responsabilidad, más de la que usted ha tenido en célebres casos que ha resuelto antes con tanta verticalidad y tantos enemigos le han ganado. Que esos enemigos sean corruptos es una buena señal. Siempre un juez tiene una parte descontenta, que es aquella contra la cual falla, y otra normalmente callada, porque ni siquiera a favor de la cual falla se pronuncia por el temor de que parezca que hubo premio, compensación o celebración. A estas alturas de su vida, asumir aquello cuando podía haber sido tranquilo, a los 55 años, con su trayectoria, requiere mucho coraje. Usted lo ha tenido. Ahora, eso no le bastará al presidente de la Corte Nacional. Será necesario lo que he venido reiterando a lo largo del programa, que otras funciones del Estado colaboren sin que eso se entienda injerencia, y felizmente he explicado los términos en los cuales él entiende, y que los ciudadanos sigamos activos. Por fin, a los tiempos, la Corte Nacional eligió lo que los críticos y conocedores dicen que es el mejor de sus jueces. No es el más deslumbrante, no es el más locuaz, no es el más mediático, no es el más simpático, es el de mejor trayectoria en una condición fundamental de ellos, honestidad. Luego lo que destaqué, valentía. Pero eso no basta. Eso es lo que reclamaba este país, lo tenemos, pero solo no basta. Ahora todas las demás instancias a cumplir la tarea. Ha empezado bien, por lo menos con 2 cuestiones inmediatas, la nominación de la terna y la convocatoria de esos expresidentes de la Corte Nacional. Que siga. Y eso, reitero, no dependerá solo de él. Así que los sectores democráticos, honestos, legalistas de este país arrimen el hombro en vez de pedir cosas perfectas que por ahora son imposibles, porque felizmente han empezado las cosas buenas. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. En 13 diseñamos y fabricamos mobiliario que transforma espacios en experiencias. Acompañamos a nuestros clientes desde el concepto hasta la ejecución final, cuidando cada detalle, ya sea en entornos corporativos o residenciales. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Pa, te envié el dinero a tu cuenta. Confirma que ya lo recibiste. ¡El dinero ya está en mi cuenta del Banco Bolivariano! Con Banco Bolivariano recibes tus giros cómodamente a tu cuenta. No más filas eternas.